Ahí está el flamante ministro, jefe de gabinete, muchísimas gracias a quien a todos y a escuchamos todas. en vivo. Aquí junto a nuestro vocero presidencial, José Marro, estamos aquí para compartir este primer diálogo con todos y cada uno de ustedes y con todos los medios de comunicación de nuestra querida República Argentina, por instrucción expresa de nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a los efectos de tener un diálogo permanente con todos y cada uno de ustedes. Ustedes saben que la misión principal del jefe de Gabinete de Ministros está expresamente establecido en la Constitución Nacional, artículos 100 y 101, pero principalmente en el artículo 100. Y ustedes saben que el artículo 99 establece claramente las atribuciones del presidente de la Nación. En este caso, la presidenta de la Nación es jefe suprema de la Nación, es jefa de gobierno y naturalmente es responsable de la administración. Y en este caso, el jefe de Gabinete de Ministros entiende y ejecuta la administración del país. Y nosotros tenemos un objetivo que cumplir. Esto es generar las condiciones para lo que se denomina políticamente la profundización del modelo. Para nosotros no es más ni menos que generar las condiciones para garantizar crecimiento de la economía, oportunidades de empleo para los argentinos, naturalmente la preservación del poder adquisitivo del salario y en consecuencia el mejoramiento del mismo, incrementar el volumen de exportaciones, generar las condiciones para que la Argentina tenga más inversión pública, a los efectos de hacer más competitiva la economía, generar más inversión privada, generar las condiciones de certidumbre y previsibilidad para que todos tengamos mejor calidad de vida. Hay muchos argentinos en muchos lugares de nuestra extensa república que necesitan al Estado, para lo cual necesitamos financiamiento de carácter sustentable, para llegar a más agua potable, más cloacas, más viviendas, y esa es nuestra responsabilidad. Nosotros sabemos muy bien que los intereses corporativos de cualquier naturaleza, sean financiera o económica, en definitiva lo que pretenden es defender sus propios intereses. Cuando uno tiene la responsabilidad de ejercicio del gobierno, el Estado debe tener capacidad regulatorias para gobernar para todos. Y eso es lo que nosotros hacemos por expresa instrucción de nuestra presidenta. En ese sentido, ¿Cuáles son los objetivos primarios, ministro? los objetivos primarios que nos ha pedido la presidenta es trabajar con una agenda abierta, dinámica, plural, democrática, para cumplir las metas que tenemos asignadas en el presupuesto nacional aprobado por el Congreso. Esto es tener una tasa de crecimiento superior al 6% para el año próximo, tener una balanza comercial equivalente a no menos de 10.000 millones de dólares en el año 2014, como más o menos terminará en el año 2013, tener la perspectiva de generar las condiciones que nos permita, obviamente, incrementar la inversión pública, sostener una estrategia de crecimiento en base a la inversión privada y obviamente tener el estímulo a generar más empleos. Hoy la República Argentina tiene el último indicador del 6,8% en la tasa de desempleo, que es la más baja de una de las dos más bajas de la década. Ustedes saben que teníamos 6,7%, hoy tenemos 6,8%, pero en definitiva ese es el objetivo que tenemos y a su vez nosotros vamos a tener una agenda muy dinámica con metas de gobierno. Vamos a tener una reunión con cada uno de los ministerios. Tenemos una programación de 200 metas de gobierno, pero esas metas de gobierno tienen que ver con lo siguiente. Primero, exportaciones. Tenemos que lograr no menos de 95.000 millones de dólares de exportaciones para el año 2014. Y obviamente tenemos que superar los 100.000 millones de dólares de exportaciones para el año 2015. ¿Eso qué significa para nosotros? Estimular que economías regionales, yerba, té, algodón, girasol, soja, maíz, transformar cereales en carnes, darle valor agregado, defender nuestra industria nacional, promover la cadena de valor. Todo eso significa defender el trabajo de los argentinos, promover más valor agregado, generar nuevas oportunidades. Y eso está dentro de nuestras metas de presupuesto, lo mismo que el 2,49% de superávit fiscal primario, naturalmente, como decía, 10.000 millones de dólares de balanza comercial positiva, tener 6,2% por lo menos de crecimiento del Producto Interno Bruto. En fin, digamos, estas son nuestras metas y esto es lo que vamos a hacer. Sí. Una de esas metas va a ser combatir la inflación y en ese sentido, ¿cómo se va a hacer con la emisión? ¿Usted cree que la emisión monetaria genera inflación? Mire, nosotros tenemos una cuestión muy particular. Vamos a cumplir objetivos y metas de gobierno con la disponibilidad de una multiplicidad de instrumentos. Por lo tanto, no vamos a hacer
anuncios grandilocuentes desde el punto de vista de planes económicos, sino muy por el contrario. Vamos a generar las condiciones de previsibilidad y en ese contexto lo que se trata claramente en materia de política económica es la coherencia y la consistencia de política económica. Significa política fiscal, política monetaria, política cambiaria, estímulo claramente a la producción nacional, a la industrialización, a la sustitución de importaciones, a la defensa del trabajo argentino, al incremento de exportaciones, al incremento del flujo de divisas. ¿Por qué queremos nosotros incrementar el flujo de divisas? Porque eso nos da mayor solvencia desde el punto de vista macroeconómico. Esto, ¿cómo se logra incrementar el volumen de divisas y de reservas? De una sola manera, exportando más, generando más inversión pública o privada con financiamiento internacional y lograr naturalmente más oportunidades de empleo. Y en ese contexto, cuando usted hace referencia a un problema de variación de precios, lo que nosotros decimos es que esto tiene que ver con inversión para incrementar la oferta, tiene que ver con disminución de expectativas, tiene que ver con capacidad del Estado de regular claramente la economía en el sentido de acuerdo de precios con el objetivo de defender a los consumidores. Y esto es lo que nosotros vamos a garantizar. Vamos a promover todas las condiciones para que el pueblo argentino tenga mejor calidad de vida. ¿Cuáles serían las primeras medidas? ¿Es una preocupación del gobierno? Mire, nosotros desde el punto de vista de la administración del flujo de reservas, claramente lo que tenemos que tener es los estímulos para que el incremento de reservas tengan distintas fuentes. Por un lado, vuelvo a insistir, proteger, cuidar nuestras reservas significa para nosotros no destinarlas a asignaciones de carácter suntuario, sino muy por el contrario, a todo lo que significa generar una matriz de insumo-producto que promueva la industrialización, que generemos las condiciones para que los insumos estratégicos para el desenvolvimiento de la economía tengan la fluidez necesaria. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, todos los elementos necesarios y todos los instrumentos necesarios en materia de política económica a los efectos de llevar tranquilidad a todos los argentinos. Usted ayer se reunió, según trascendió, con el ministro de Economía, con Axel Kicillof, también con el presidente del Banco Central. ¿Se habló concretamente de alguna medida económica rápida, alguna medida, se hablaba de un desdoblamiento del tipo de cambio, del dólar? Mire, nosotros estamos trabajando con todas las áreas. Y obviamente en materia de política económica tenemos diseños de múltiples opciones, instrumentos, pero vuelvo a insistir, lo que nosotros vamos a llevar es tranquilidad para los argentinos. Nosotros queremos que los trabajadores no solamente preserven su empleo, sino que tengan mayor capacidad de generar empleo, que los empresarios tengan, pequeños y medianos empresarios en toda la República Argentina, condiciones de producción y naturalmente rentabilidad para que puedan volver a reinvertir. Y en ese contexto, lo que nosotros vamos a hacer es una política económica muy coherente desde el punto de vista fiscal, monetario y cambiario, en donde vamos a utilizar instrumentos y medidas concretas que lo van a ver a través del tiempo. ¿Va a haber una modificación gradual del tipo de cambio o no? Mire, el tipo de cambio en la República Argentina es tipo de cambio flotante, con flotación administrada. Eso significa que existe intervención por parte del Estado. Uno en ese contexto dispone de múltiples opciones para tener puede tener mayor certidumbre relativa, mayor incertidumbre relativa, pero lo importante es cómo tener la coherencia necesaria entre política fiscal, monetaria y cambiaria, y eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que van a ver ustedes, o sea, medidas y acciones e instrumentos que van a permitir generar estas condiciones de previsibilidad. ¿Usted mencionó acuerdo de precio? ¿Va a continuar el congelamiento en ese sentido? Nosotros vamos a estimular un sistema de negociación con todos los actores de las cadenas de valor, precisamente con el objeto de lograr una solución de carácter estructural, que el consumidor tenga un precio razonable y que el productor tenga rentabilidad, para que la cadena se fortalezca. Le quiero transmitir esto porque le hablo como chaqueño. Nosotros, como chaqueños, lo que queremos es que nuestro productor ganadero pueda tener un precio que sea compensatorio para el productor, pero también que la carne en la góndola de un supermercado favorezca al consumidor. Y eso significa cadena de valor, y eso significa lo que vamos a hacer nosotros, a este acuerdo. Ministro, esa cadena de valor? Mire, nosotros consideramos que esta cadena de valor en muchos casos requiere una evaluación muy detallada a los efectos de que no haya ningún
vivo o ningún par de vivos que se apropie del excedente ajeno. Entonces, creemos que ahí es donde debe actuar la capacidad regulatoria del Estado, con el objeto de establecer estímulos muy concretos para producir más, mejor, pero sobre todo porque queremos que el productor tenga la compensación necesaria, pero también queremos que el consumidor pague un precio justo, porque de lo contrario implica la desvalorización de su ingreso. ¿Se van a unir con sectores agropecuarios y en qué sentido va y cómo Mire, van a ir esas relaciones, espera usted? Mire, la instrucción muy concreta de la Presidenta de la Nación ha sido ante el ministro Casamiquela, y nosotros vamos a trabajar conjuntamente con él, por cadena de valor. Nosotros tenemos muchos productos de economías regionales, desde peras, manzanas, yerba, té, algodón, girasol, maíz, sorgo, soja, en fin, digamos, una multiplicidad de productos de distintas variedades de especies producidas en distintos lugares de nuestra extensa geografía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Analizar la cadena de valor. En ese contexto van a tener participación todas las instituciones y a su vez queremos ser muy enfáticos respecto a los planes estratégicos ya diseñados. Por ejemplo, el Plan Estratégico Agropecuario 2020, lo que ha significado el Plan Industrial 2020, las cadenas de valor, los complejos productivos articulados. Nosotros venimos con una impronta y por expresa instrucción de la Presidenta a trabajar precisamente en objetivos y metas con multiplicidad de instrumentos para estimular producción, empleo y exportaciones. Y eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, todos los sectores, todos los actores políticos, económicos, sociales, institucionales están convocados, pero en la cadena de valor. Lo que nosotros venimos a hacer es gestión. No pretendemos ser esclavos de intereses políticos. Lo que nosotros decimos es, la convocatoria es amplia, abierta, plural, democrática, para potenciar la cadena de valor, para producir más y mejor, para exportar más y para mejor bienestar. A propósito de exportar, ¿está en carpeta desdoblar el dólar? Miren, nosotros, vuelvo a insistir, desde el punto de vista cambiario, ustedes van a observar una serie de medidas y acciones que tengan que ver con previsibilidad, con estímulos de exportaciones y con acciones concretas. De manera que nosotros no vamos a entrar en esa lógica que se pretende instalar, si vamos a desdoblar el tipo de cambio, si vamos a unificar, etcétera. Nosotros también consideramos que eso forma parte de una terminología adoptada por determinado tipo de grupos, nosotros, o económicos o intereses determinados. Lo que nosotros queremos es que en la República Argentina existe un tipo de cambio flotante con flotación administrada. Y en consecuencia, eso significa tener en claro el balance de divisas. Por ejemplo, ¿qué tenemos en claro en el balance de divisas? Primero, ¿cuánto se exporta y cuánto se importa? ¿Y cuál es el saldo de balanza comercial para capitalizar en reservas? Segundo, ¿cómo se toma en cuenta, por ejemplo, los acuerdos de financiamiento internacional? BID, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil. ¿Cuánto ingresa en materia de obras de infraestructura? Y ahí es donde estamos priorizando obras de infraestructura que van desde fibra óptica, puertos, carreteras, etcétera. ¿Para qué? Para lograr mayor competitividad de la economía. ¿Para qué? Para que bajen los costos. ¿Para qué? Para que el tipo de cambio sea más competitivo. ¿Para qué? Para que los precios de los bienes sean más baratos. ¿Para qué? Para exportar más. ¿Para qué? Para generar más divisas. ¿Para qué? Para generar más empleo. ¿Va a haber dólar turista, ministro? Vuelvo a insistir, es decir, eso es un tema que nosotros no vamos a entrar en esa lógica que ustedes pretenden incluir. Nosotros tenemos hoy un tipo de cambio flotante de administración, de flotación administrada. Capitanito, Usted decía recién que sea Dualde, fue hace tiempo, obviamente, presidentes distintos, coyunturas distintas. ¿Qué análisis puede hacer, qué paralelismo puede hacer, teniendo en cuenta estas dos situaciones distintas, ¿no? Que les toca vivir en el mismo cargo? Son diametralmente opuestas, absolutamente diferentes, por una razón muy sencilla. En ese momento la República Argentina estaba en una crisis fiscal, social, productiva, cambiaria sin precedentes. Hoy tenemos una Argentina que tiene claramente los siguientes indicadores. Primero, la inversión en materia educativa supera el 6%, 6,47% del Producto Interno Bruto. En ese momento era menos de la mitad. Segundo, la República Argentina hoy tiene una cobertura con asignación universal de ingresos de 3,3 millones de argentinos. En ese momento no lo existía. Tercero, la Argentina en ese momento tenía casi 25% de desempleo. Hoy tiene 6,8%. Cuarto, la República Argentina en ese momento tenía una posición de pobreza equivalente a casi 54%. Hoy es
cercano, en el dígito, cercano al dígito. De manera que las condiciones son muy diferentes y por supuesto nosotros tenemos una perspectiva extraordinariamente positiva para los próximos 2 años, precisamente porque las condiciones son distintas. Tenemos una República Argentina con mucha solvencia en todos los frentes, con una estrategia de desendeudamiento muy eficaz y con todas las opciones para seguir creciendo. De manera que tenemos que ser muy optimistas, tenemos que tener un lenguaje abierto, esperanzador, vamos a trabajar mucho y bien. Ministro, en Más allá aquel del entonces el optimismo objetivo hay- era apagar el incendio. ¿Cuál es el No, desafío ahora? no, por supuesto, el objetivo ahora claramente es lo que nos ha instruido nuestra presidenta, cumplir objetivos y metas de gobierno con la multiplicidad de instrumentos disponibles, sin grandilocuencia, sino con mucha acción y con mucha eficacia en la acción territorial. Por eso vamos a convocar, por supuesto en esta agenda, a los gobernadores para trabajar agenda bilateral, desde seguridad pública hasta lo que significan desarrollo productivo, hasta temas fiscales, con la mesa de competitividad que oportunamente se ha reunido ya con la Presidenta de la Nación. ¿Con qué objetivo? Con profundizar las acciones que tengan que ver con las metas, vuelvo a insistir, de exportación, de producción y empleo. ¿Va a haber una convocatoria a la oposición? ¿Va a haber un diálogo con la oposición? Mire, con la oposición vamos a tener todo el diálogo que sea necesario. Cuando ellos requieran la convocatoria estamos dispuestos a atenderlos. Y a su vez le quiero transmitir lo siguiente. Como jefe de Gabinete de Ministros vamos a tener una interacción permanente con el Congreso de la Nación. Voy a tratar de coordinar con los bloques respectivos a los efectos de hacer la primera incursión en el Senado de la Nación, también en la Cámara de Diputados de la Nación. El debate público que quiera dar la oposición lo vamos a dar en el Congreso, como corresponde, en mi carácter de jefe de Gabinete de Ministros, y vamos a estar todo el tiempo que sea necesario y vamos a discutir todos los temas porque tenemos convicción, fundamentos y una acción decidida para seguir mejorando. Hay Usted desconfianza. decía recién que no van a priorizar las cuestiones suntuarias. ¿Por dónde va a venir el recorte en el gasto entonces? No, mire, nosotros creemos que es mucho más importante para los argentinos tener un insumo esencial para el desarrollo de la cadena productiva de carácter industrial que promueva exportaciones y empleo, que comprar un auto lujoso que en definitiva satisface solamente la apetencia de alguna persona en la Argentina. O sea, en todo caso tendrá que pagar más por ello, pero nosotros lo que queremos es defender claramente el trabajo y el ingreso para los argentinos. No, pero lo que digo es... eso es lo que nosotros tenemos que razonar, es decir, tenemos que tener el máximo esfuerzo a los efectos de lograr más expansión económica, más exportaciones y más empleo. Ministro, más allá del optimismo, hay cierta desconfianza en los instrumentos de medición. ¿El INDEC va a haber cambios en esto? Mire, ya lo ha dicho el gobierno en reiteradas oportunidades, es una cuestión que está en proceso de desarrollo final, de manera que esto se va a publicar seguramente en el primer trimestre del año próximo y en consecuencia es una cuestión que ya pertenece a las objeciones del pasado. Ministro, la lectura política es que Cristina eligió su candidato para el 2015 tras su designación. ¿Qué opina? No, muy por el contrario. Mire, yo lo que creo que es absolutamente claro e indubitable es que la presidenta nos ha convocado en virtud de la necesidad de trabajar en forma conjunta, con mucho esfuerzo, en virtud de la experiencia que uno puede aportar, pero sobre todo para generar un lenguaje muy claro. Nosotros venimos a trabajar para cumplir las metas y objetivos del gobierno, no con ningún tipo de especulación, ni personal ni política. Aquí venimos a trabajar con la presidenta, por instrucción de la presidenta, para cumplir objetivos y metas de gobierno, con mucho esfuerzo, dedicación, compromiso, aportando lo mejor de nosotros mismos con mucha experiencia. El colega recién recordó su paso por la gestión en la época de Duhalde. Usted mantenía contactos diarios con la prensa. ¿Es su intención mantenerlos en este nuevo Por supuesto, periodo? si ustedes tienen la buena voluntad de tener este diálogo, pero nosotros con muchísimo... No, la verdad es que queríamos hacerlo más temprano, ¿puede ser? No, está bien. Bueno, si ustedes están dispuestos a hacerlo más temprano, lo haríamos todos los días porque me parece que forma parte de un mensaje, de una comunicación con todo el pueblo argentino. Y que sepa el pueblo argentino que vamos a trabajar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Muchas gracias. La palabra del ministro jefe de gabinete, seguido para compartirla con ustedes sobre los temas del día a día de la República Argentina. Bueno, era nuestro móvil en vivo desde Casa de Gobierno. Ahora hacemos una pausa, es breve, ya venimos.